vamos a hablar hoy Sí. de un señor llamado Jean Arduin y de una extraña conjetura. Vamos a verlo, ¿eh? Es breve la charla, pero a mí me parece que tiene su gracia. A finales del siglo XVII, el estudio de las fuentes históricas, tanto de su origen como de su legitimidad o validez, era objeto de grandes discrepancias en los círculos académicos europeos. Jean Arduin fue un erudito francés que nació en Bretaña en 1646. Era hijo de Machuel y de Yvonne, quienes se mudaron de Morlaix a Quimper un año antes del nacimiento del niño Jean. En Quimper se establecieron muchas imprentas a mediados del siglo XVII. Machuel, el papá de Jean Arduin, era librero y Jean desarrolló un gusto por la literatura a temprana edad. Ingresó en la orden de los jesuitas a los 16 años y estudió teología en París, donde luego habría de ejercer la docencia, hasta ser nombrado bibliotecario del Liceo de Louis le Grand, que era el hijo mayor de Luis XIV, ¿no? Sí, Esto señor. fue en 1683. El hijo mayor de Luis XIV no fue No, rey. en realidad, claro. Su primera publicación formal fue una edición de la obra de Temistio en 1684. En la publicación de una colección de los clásicos dedicada al Delfín, al príncipe heredero del trono, se encargó de la edición de la Historia Natural de Plinio el Viejo, una tarea que concluyó en 1685. Su disciplina predilecta era la numismática, tema sobre el que escribió numerosos tratados. Era usual colaborador del Journal de Sescamán, y allí escribió una apología de Homero, y también es autor de una cronología del Nuevo Testamento. Supervisó asimismo la edición del Conchiliorum Collectio Regia Maxima, obra que no fue publicada sino hasta 1715. ¿Por qué? Porque el Parlamento de París, enemistado con los jesuitas, demoró esa publicación, ¿no? Bien, Jean Arduin sostuvo allí que todo concilio ecuménico anterior al Sínodo de Trento, que había tenido lugar entre 1545 y 1563, todo concilio ecuménico anterior a ese, en realidad no había existido. Muy bien. Pero sigo adelante con las afirmaciones de Jean Arduin. Afirmó además que a excepción de las obras de Homero, Herodoto y un puñado de autores latinos, toda obra de la antigüedad, tanto griega como latina, había sido escrita por un grupo de monjes del siglo XIII, encabezados por uno de ellos, cuyo nombre era Severo Arconcio. Consideraba asimismo que la mayoría de las inscripciones, obras de arte y monedas acuñadas en la antigüedad eran de origen espurio. Aseguraba también que el Nuevo Testamento había sido escrito en latín desde un principio y que la Eneida fue escrita en alusión al triunfo del cristianismo sobre los paganos. El 1 de noviembre de 1692, el jesuita Louis Genevrat autorizó la publicación de un breve texto sobre monedas de la dinastía herodiana, de la época de Herodes. Y allí Jean escribió lo siguiente. Leo. Aduciré en este lugar la conjetura de alguien que no se entrega a las meras conjeturas, pero que ahora posiblemente sospecha más de lo que debería y permite demasiado a su astucia. Que cada quien tome esto como le parezca. El crítico al que me refiero averiguó
como después susurró a mi oído, que cierta banda de señores existió hace algunos siglos que desempeñaron la tarea de fraguar la historia antigua como ahora la tenemos, no habiendo en aquel entonces ninguna en existencia. Que él conocía su período exacto y su taller, digo, el de este falsificador, Sí. y que en este asunto tenían como apoyo a las obras de Cicerón, de Plinio, a las geórgicas de Virgilio y a las sátiras y las epístolas de Horacio. Está bien. Impresionante. Sí, sí. Sí, sí. El 7 de enero de 1693, otro jesuita, el padre Girol, rector del liceo, confiscó todas las copias de aquel texto. En lo que respecta a la finalidad que tenían estas falsificaciones, una versión cuenta que Jean Arduin dijo que cuando muriera, la explicación aparecería escrita en un fragmento de papel del tamaño de su mano. Dicho papel nunca apareció. A fines del siglo XIX, casi en nuestros días, un historiador inglés llamado Edwin Johnson aseguró que los sucesos correspondientes al periodo comprendido desde el año 700 al 1400 nunca tuvieron lugar, sino que fueron inventados por autores cristianos. No mucho tiempo después, a comienzos del siglo XX, el filólogo suizo Robert Baldov atribuyó a los humanistas italianos la autoría de la totalidad de las obras de los autores de la antigüedad, tanto de Grecia y Roma como de los textos bíblicos. Unos años más tarde, Nikolai Alexandrovich Morozov, tras haber estudiado astronomía, física, química e historia, durante el tiempo que pasó preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, consideró, basado en registros astronómicos de la antigüedad, en especial el Almagesto de Claudio Ptolomeo, que la mayor parte de la historia escrita había sido falsificada. Agrego un argumento. Cuando los ortodoxos, los religiosos, católicos ortodoxos, aseguraban que el mundo había sido creado en agosto del año 4004 antes de Jesucristo, los científicos inmediatamente refutaron esa conjetura diciendo que se habían encontrado restos fósiles previos a esa fecha, muy anteriores a esa fecha. Los ortodoxos respondían que quizá el mundo fue creado ya con esos fósiles. Borges, creo, inventó, o dijo que alguien había inventado, que tal vez el mundo podía haberse creado hace 10 minutos, con fuertes y falsos indicios que acreditaban millones de años de antigüedad. Todo fue creado hace 10 minutos, incluso los fósiles, incluso el carbono 14, incluso los movimientos de expansión que señala Hubble, es decir, todos aquellos indicios que nos conducen al Big Bang, que son reales, pero creados hace 10 minutos. Esa es una idea. Esa es una idea, eso es lo que yo llamo una idea. Por lo demás, yo prometo indagar sobre estos autores sobre los que hemos dado cuenta, porque es muy difícil encontrarlos. Está muy bien. Además, fíjese, Alejandro, que hay toda una historia de discusiones que se basan justamente primero en la aparición de un documento y después en la veracidad o no de ese documento, hasta que aparezca otro documento que lo refute o que lo confirme. Estaba pensando, bueno, en el caso de... Es muy gracioso lo que cuenta acerca de la Eneida, en esta discusión respecto de para qué había sido creada la Eneida, como para glorificar la llegada de Cristo, cuando la Eneida misma es una obra de ficción pensada políticamente para darle un origen noble a Roma. Claro.
Y esto es fantástico, y esto lo Para genial quedar de- bien con el comisario. lo genial de ciertamente. Virgilio. Para quedar bien con el comisario inventa la segunda parte de la Odisea, digamos. Que por otra parte, no sabremos nunca, no nos ha llegado material de Homero para saber si la Odisea no fue un arreglo para quedar bien entre Claro, pero Agamenón lo y que hay de Júpiter. interesante en todo esto que hemos dicho es que ciertamente el historiador vive parado sobre plataformas muy vulnerables. Muy frágiles, Y- muy frágiles. y especialmente en la historia anterior al siglo XV, XVI, Sí. son meras conjeturas. Pero son- lo genial es que aún así, mira, hace poco tuve un episodio en una charla que di donde alguien me dice, usted se está olvidando, yo hablaba de la Organización Nacional para 1880, por ahí, y un participante de esto que nunca falta dice, usted se olvida de la contribución a la independencia de los valerosos indios y de Pinsén. Y digo, bueno, tengo una mala noticia. Pinsén fue la fuerza de choque que en 1874, en la última revolución de Mitre, avanza contra los ejércitos nacionales en una carga muy valerosa, por supuesto. Y me dice, no sea ignorante, me dice el fulano, ¿cómo va a decir que Pinsén peleó al lado de Mitre? Bueno, Usted sabe, un día le voy a contar una historia interesante de Pinsén que a usted le va a gustar si es que no la conoce. Yo no me la acuerdo ahora como para... pero a mí me parece que Pinsén fue de algún modo, emparentó con Julio Arroca. ajá, Yo creo que en algún momento Pinsén tuvo trato amoroso, no sé si consentido o no, ajá, con la hija de Atalí Barroca. ajá. Mire usted, De manera que, de algún Serían- modo, fueron parientes políticos, Pero claro. o de sangre o lo que sea. entendiendo la política de un modo perfecto. Esa es una cosa. Y otra cosa muy linda de contar fue la última huida de Pinsén a través de los médanos que Sí. existían entonces en lo que hoy son llanuras más verdes, ¿no? Perseguido. Y cuando lo capturaron, lo trajeron acá donde está, creo que debe ser el mismo lugar, ¿no? Acá en Palermo, donde estaba Sí, sí. este regimiento que El está ahí en regimiento, Juan de claro. Justo. Y el ejército formó Formó guardia. formó guardia de Sí, honor señor. para recibir a Pinsén prisionero por su valor. Era un gesto mucho más digno que lo del ejército norteamericano cuando lo reciben a Cochise, Sí, claro. al gran cacique Apache, lo exhibieron como una mercancía. Pero no, le decía respecto de estas fragilidades que me pasó algo semejante después de este episodio cuando en un momento comenté que el Chacho Peñalosa había peleado a favor de Mitre, siendo después ajusticiado por los esbirros miserables del mitrismo. Hablando de la fragilidad de las bases. Coroneles, ¿no? ¿Eh? Claro, pero por supuesto, digo, por eso quizás es un buen momento de reivindicar a nuestro amigo Norberto Galasso, que al comienzo de su libro de historia dice, esta corriente dice tal cosa, esta corriente dice otra, yo sostengo humildemente esta tercera cosa. Claro, y eso que estamos hablando De episodios que de pasaron episodios anteayer. que hasta Ahora. es posible que nosotros hayamos conocido Sí. a alguien que conoció a esos tipos. Pero sin duda, sin duda. Que sin duda. fíjese qué cerca estamos. Sí, sí. Pocas generaciones nos separan, ¿no? Calcule lo que no será hablar del tiempo de Jesucristo, de La historia y antigua. peor todavía, porque en el tiempo de Jesucristo había un gran aparato burocrático que era el Imperio Romano. Desaparecido el Imperio Romano, como bien dice uno de los expositores allí. Era entre el siglo, él dice entre el 700 y el 1500, que está bien, porque tarda Claro, un poco claro. en deteriorarse, en atomizarse todo aquel gigantesco aparato. Entre el 700 y el 1400, cuando viene el tiempo ya, empiezan a establecerse algunas naciones con grandes Sí, sí. aparatos estatales, todo eso registra. El Claro. aparato estatal registra. Registra. Digo, en todo ese momento en que no se sabía, la gente nacía y moría sin saber Sí, claro. a qué rey respondía. Bueno, no se escribió nada, no se sabía nada. ¿Qué registro civil? ¿Dónde nacían? ¿Quién se moría? ¿Cuándo se moría? Imaginemos las Era muy masacres. difícil. ¿Eran parientes de quién, además? Y Porque claro, de claro, nadie, claro, de- claro. Imaginemos las masacres de la Primera Guerra Mundial, que fueron las más confusas en ese sentido, y yendo mucho más cerca, y en algo que está en boga en estos días, en el aire de los tiempos, mi abuelo solía decirme,
mirá, mi hijo, vos no sabés lo bien que jugaba Di Stéfano, que pobrecito Claro, hace claro. unos días, Sí, con un pobre registro también tan subjetivo de, sí. digamos, de la belleza o de la Claro, singularidad. hasta es imposible recobrar eso. Eso, hasta Está eso a la es- vuelta de la esquina. Exactamente. Está a la vuelta de la Y esquina. por otra parte, Alejandro, lo que usted leía también nos remite a esta otra cosa extraña, y es de cómo un texto y el relato que hace ese texto puede condicionar todo lo anterior. Por ejemplo, cuando diciendo nada existió antes de Trento, uno podría decir, a ver, a partir de algunos concilios vaticanos, la palabra del Papa es absolutamente infalible. El Papa no se equivoca. Si el Papa dice la historia empezó antes de ayer, luego el Papa tiene razón, luego la historia empezó antes de ayer. Digo, para quienes crean en esas religiones. Pero de todos modos, convengamos que estaba leyendo a Marc Augé, que dice que la naturaleza es evidencia, belleza y misterio, en ese orden. Primero porque parece que está ahí. Después porque nos conmueve por su maravillosa magnificencia o por su pequeñez. Y que finalmente, ¿por qué nos conmueve? ¿Por qué está allí? De eso se encarga no solo la ciencia, sino que en eso le va la vida al hombre, justamente, en el misterio. Quiero decir que frente a una afirmación, así haya pasado anteayer o así haya pasado hace milenios, está simplemente la palabra. Todo el resto son mentiras. Y Mentiras es la bonita canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Julio Sosa, acompañado por las guitarras de Albelo, Gorría y otros genios.